Media aritmética. ¿Recuerdas que en sesiones anteriores vimos las medidas de tendencia central? Entre estas medidas encontramos la media aritmética, media ponderada, media geométrica, la mediana y la moda. Ahora vamos a ver la media aritmética. La media aritmética puede ser muestral o poblacional. La media muestral la representamos con X barra y la media poblacional la vamos a representar con la letra griega mu. Ambas medias las obtenemos al sumar cada uno de los datos y dividir esta suma entre el número total de datos. Para la media poblacional, el número total de datos se representa con N mayúscula y para la media muestral, el número total de datos lo representamos con N minúscula. Veamos un ejemplo de la media aritmética. Durante determinado mes del verano, los 8 vendedores de una empresa de calefacción y aire acondicionado vendieron el siguiente número de unidades de calentadores eléctricos. Observa que los datos representan las unidades vendidas. ¿Cuál será la media del número de unidades vendidas? Para encontrar la media, necesitamos sumar cada uno de los datos y dividirlos entre el número total de datos, en este caso 8. Al efectuar las operaciones encontramos una media de 10.5 unidades vendidas de calentadores eléctricos. Otra manera de encontrar la media es organizando los datos. Observa que el número 8 se repite 2 veces, entonces podemos multiplicar 2 veces el número 8. A esta multiplicación le vamos a sumar el número de veces que se repite el 11. Observa que el 11 se repite 3 veces, entonces tenemos 3 por 11. Como los demás números no se repiten, entonces la suma queda de la siguiente manera. Esta suma la podemos dividir entre el número total de datos, que en este caso son 8. Al efectuar las operaciones encontramos una media de 10.5 unidades vendidas. Cuando tenemos los datos agrupados en una tabla de frecuencia, la media la podemos encontrar sumando las multiplicaciones de cada uno de los datos por su frecuencia y dividiendo esta suma entre el número total de datos. ¿Cómo determinamos la media si no conocemos los datos puntuales? Observa la siguiente tabla. En ella se muestran los tiempos de espera de los clientes en un supermercado. Como puedes ver, no tenemos los datos puntuales, pero sí tenemos los intervalos de clase. Para encontrar la media, vamos a localizar el punto medio de cada uno de estos intervalos de clase y los vamos a nombrar marca de clase. Entonces, la media va a ser igual a la suma del producto de cada una de las frecuencias por su marca de clase. Esta suma la vamos a dividir entre el número total de datos, en este caso 30 datos. Al efectuar las operaciones encontramos una media de 13.3 minutos. En resumen, la media aritmética la podemos encontrar para datos sin organizar y datos organizados. Para datos sin organizar, necesitamos encontrar la suma de cada uno de los datos entre el número total de datos. Y para datos organizados, podemos tener para datos puntuales o intervalos de clase. Para datos puntuales, sumamos el producto
de cada uno de los datos por su frecuencia y lo dividimos entre el número total de datos. Y para intervalos de clase, sumamos el producto de cada una de las marcas de clase por su frecuencia y lo dividimos entre el número total de datos. Observa que estamos considerando n minúscula para datos de una muestra.